Volví. Hace mucho que no hacía un video. Es muy extraño volver a hacerlo. Creo que el último video que hice fue hace un año. Y bueno, la vida ha pasado mucho. Tengo más tatuajes ahora. Y creo este es el último. Esos fueron los penúltimos. Bueno, hola. Hoy no quiero hablar de un tema feminista en particular. Voy a contar algo muy tranquilo, como por qué me llamo menstruadora. Uso el seudónimo de menstruadora desde el año 2008. La historia es muy simple. Yo tenía un blog en el año 2004, aproximadamente cuando tenía 16 años, y desde entonces hasta la actualidad escribo a diario. Bueno, entonces tenía ese blog y yo escribía ahí qué pasaba en la universidad, cómo me sentía. La verdad es que pues tiene reflexiones interesantes que hoy entiendo que son feministas, ¿no? Como todo en la vida, pero que entonces yo no lo sabía. Entonces hacía críticas sobre todo pues a las diferencias de clase entre mis compañeras. Yo venía de un poblado, de una ciudad muy pequeña, y llegar a la gran ciudad de México pues para mí significó muchas cosas y un gran distanciamiento con respecto pues a la situación económica de mis compañeras, que eran pues egresadas de colegios privados con un capital muy impresionante con respecto a mí que comía diario atún. Entonces yo escribía todo lo que pasaba, todo cómo me sentía, era mi manera de expresarme y de pues sobrevivir a eso. Entonces en uno de esos días en donde yo relataba mi vida, pues relaté una tarde, es más, hasta siento que era un jueves, siempre tengo esa idea, era un jueves y yo estaba menstruando muchísimo en la facultad y no me llevaba con nadie. Entonces yo decía, híjole, o sea, si aquí me desangro, ¿qué va a pasar? Y jugué varios posts con soy una menstruadora, qué van a decir si me encuentran desangrada en la facultad, bueno, todo ese drama. Y comencé a usarlo. Mi blog originalmente en ese tiempo se llamaba Periférico Sur y lo cambié a menstruadora.blogspot. Entonces desde el 2008 lo uso continuamente y además causaba como ¿no? O sea, como menstruadora. Hay mucha gente muy estúpida que decía menstruadora es como eyaculadora, porque un proceso que tiene que ver con nuestra biología, ¿no? Que tiene que ver con nuestro cuerpo cíclico, se ligaría con algo que tiene que ver con una masturbación de un tipo, ¿no? Pero bueno, la gente suele ser muy estúpida, quiero decir, los hombres. Entonces decían, si se llama menstruadora yo me pongo eyaculador. ¿No? No hay un proceso que se compare a lo que nosotras tenemos con lo que ellos, ¿no? Después de todo, seres incompletos. Y bueno, entonces yo comencé a usar de una manera más constante menstruadora y ya se me quedó, o sea, en el mundo de internet siempre estaba yo escribiendo. Luego vino el mundo Facebook, bueno, por esa época, en el 2008. Yo no lo usaba tanto como para escribir, ¿no? En esa época se usaba para decir estas páginas de yo también salgo a la calle en la lluvia, ¿no? Cosas así. Entonces, poco a poco Facebook se fue convirtiendo en esa especie como de diario colectivo de todas y comencé a escribir más. Ya para entonces era el año 2011, ya para entonces yo ya me asumía feminista con todas sus letras. No es que entonces empecé a ser feminista porque el feminismo tiene que ver con resistir en la vida. En el año 2011 yo fui a un campamento de mujeres activistas de una asociación totalmente del feminismo liberal institucional, todo lo que hoy sé que está mal. Pero entonces yo no sabía y fui, conocí a muchas mujeres que marcaron mi vida para bien y para mal, porque conocí de cerca como todas esas mafias del activismo y bueno, finalmente eso sí impulsó a que yo me comenzara a decir feminista con todas sus letras, a pesar de que no era el espacio. Yo empecé, me acuerdo que en ese campamento conocí a una activista queer que además yo era pues muy novata, ¿no? Estamos hablando de hace 9 años. Y le pregunté, bueno, explícame cuál es la historia del feminismo, qué pasa. Y ella me dijo, a ver, no, lo primero que tienes que entender es que el feminismo va evolucionando.
Ya actualmente estamos en la última ola, y la última ola consideramos que los transfemeninos, ella dijo mujeres trans, ¿no? Porque es la terminología queer, son mujeres. Y las de las olas pasadas, que son atrasadas, no entienden eso. Entonces yo te sugiero que vayas y que directamente a ese feminismo de última generación. Y yo, pues que era pues un poco tonta con respecto a lo que soy ahora, le creí. Entonces yo empecé en un feminismo muy posmo y muy liberal. O sea, fui a un campamento financiado por el programa de las Naciones Unidas, del Fondo de Población de las Naciones Unidas, y era, o sea, un escaparate de dinero, ¿no? De esa organización que así vivía, que es una mafia, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema, un tema muy peligroso que no tocaré. Yo creo que a lo mejor ya cuando tenga 50 años. Pero es muy duro enterarse cómo está funcionando a nivel de las élites activistas que, bueno, en fin. Entonces yo entro al feminismo muy queer, muy queer. Me acuerdo que en esa época, en el 2011, hablaba yo de transfeminismo, o sea, no que yo hablara, pero aprendía del transfeminismo, que ahora entiendo es una basura de A a Z. Y me acuerdo también que era súper defensora del porno. Por ahí hay un video mío de una entrevista en el 2015, me parece, donde yo todavía dudo, ¿no? De que el porno sea opresor. O sea, todavía me ahí como que patinan mis respuestas. ¿Qué tiene que ver eso? Tiene que ver con que yo inicié en eso, ¿no? O sea, yo inicié en una versión muy queer, muy posmo, muy trans, de todo. O sea, por ejemplo, de las primeras actividades que llegué a ir feministas fue un taller de posporno. O sea, imagínense, es que el tiempo era otro, ¿no? O sea, esto que ustedes ven ahora, que sí hay propuestas separatistas mucho más claras, o lesbofeministas, que estamos marcando el paso de una manera mucho más fuerte, no existía en ese tiempo. O sea, la verdad es que no, existía de una manera muy silenciosa, muy baja, porque habían vivido mucha violencia y se les había tachado de locas, entonces no se escuchaban. A lo que yo llego es a talleres de posporno, imagínense. De hecho, tengo videos de posporno que cada tanto vuelven a salir a la luz, que son basura. Y también en esa época yo le hacía mucho a los estudios de derechos humanos, de juventudes, y que son sumamente también, pues sí, no liberales, ¿no? Yo ahí, en los estudios de juventudes, comprendí lo que era la agencia, que la agencia es cumplir lo que el sistema siempre te ha dicho, pero ahora decir que es tu decisión. Entonces yo venía como muy inmersa en esa visión, y llegar a ese feminismo pues era muy simple. Así que bueno, era un contexto duro, o sea, era el 2000, estoy hablando ya del 2012 o casi 13. Alrededor tú volteabas y se hacían, bueno, todavía hoy hacen esa basura en el Museo del Chopo de la UNAM, que recién vino cierta mujer muy misógina, ¿no? Que maneja la filosofía de Foucault y la repite al infinito, significando para nosotras un desplazamiento de nuestros cuerpos, que reivindica como libertad, quién sabe por qué. Y bueno, en esa época venían ciertas personajes a dar talleres de eyaculación femenina. Imagínense, yo fui a uno de esos talleres, o sea, vean la basura en la que estábamos inmersas. Y ya estando ahí tú dices, pero ¿qué es esta basura? O sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando que aquí el cuerpo de las mujeres es borrado? ¿No? ¿Qué está pasando que no nos podemos nombrar? ¿Qué está pasando que tenemos que hablar de los hombres que gustan de ponerse un vestido? En ese tiempo se comenzaba a prohibir en la Ciudad de México hablar de menstruación. Yo sé que suena raro, sé que algunas dudan de que eso haya ocurrido, pero los espacios feministas fueron marcando esa agenda. Si tú hablabas de menstruación, se consideraba que estabas siendo transexcluyente. Si tú hablabas de aborto, se consideraba de nueva cuenta que eras transexcluyente. Esa fue la primera etapa. No, la primera etapa fue, tú no puedes hablar de tu cuerpo porque estás excluyendo a un señor. La segunda etapa es que estos señores comenzaron a hacer los talleres de aborto. O sea, un señor, un hombre, no importa su edad. ¿Por qué me va a venir a hablar de aborto? No tiene un útero, no tiene menstruación, no tiene nada, ¿no? Pero bueno, eso pasó. Entonces, conforme iba avanzando la investida trans, que era
ellos prohíben que hables de menstruación, pero ellos dan los talleres de aborto. Entonces nosotras nos fuimos organizando cada vez más y obviamente mi feminismo fue cambiando. O sea, yo al ver eso, obviamente iba a abandonar toda esa posición o iba a dudar de esa basura. Afortunadamente, hay quienes se quedaron ahí o hay quienes apenas lo están viviendo. Pero bueno, yo lo vi de cerca, estuve muy muy de cerca y dije, esto no tiene ningún sentido, no tiene que ver con la liberación de las mujeres, sino tiene que ver con un reforzamiento de nuestra sumisión. De ahí también, por ejemplo, los talleres de BDSM, que desafortunadamente hoy todavía se siguen haciendo desde aparentemente una visión feminista que no tiene ningún sentido. Pero bueno, esto es una mezcla de todo. Entonces poco a poco me fui separando de esas posturas. Según nosotras, en el 2013, porque éramos una colectiva muy pequeña, éramos lesbofeministas. Hoy entiendo que no lo éramos. O sea, hoy entiendo que éramos una mezcla queer con un poco de teoría lésbica radical, pero como tal lesbofeminismo no. Afortunadamente con el paso de los años pues yo fui profundizando, ¿no? Por eso también me separo de esa colectiva, porque no era el camino queer el que yo iba a irme, ¿no? Entonces, bueno, yo llegué a ese feminismo muy queerizado, ¿no? Un reducto, ya sin propuestas. Y poco a poco, dándome cuenta a dónde había llegado, pues lo abandoné. Lo abandoné con muchas críticas. Me suelen decir, es que tú nunca has dialogado. No, no, a ver, yo sí he dialogado con transfemeninos y me han amenazado de muerte y violación. Más bien la que no se ha enterado eres tú. Pero yo en años pasados, en el 2015, viví un episodio de violencia muy dura, encabezada por 2 transfemeninos, después me enteré que eran 3, donde iban buscándome para demostrarme por qué yo estaba mal y que me iban a violar. Entonces, antes se pronunciaron alrededor de unas 300 organizaciones feministas y bueno, fue un tiempo muy difícil para mí porque las colectivas feministas los apoyaron. O sea, eh, muy difícil, ¿no? Con el tiempo ellas fueron rectificando, hoy son mujeres que dicen ser radicales. A mí en mi corazoncito me cuesta aceptar algo así porque nunca escuché una disculpa de ellas. Se la pasaron diciéndome cosas muy duras y bueno, pues si ahora dicen que son radicales, que le crean quienes no saben ese pasado. Yo no puedo por ahora. Ojalá que sí se modifiquen con el tiempo, todas tenemos la oportunidad de hacerlo, pero no podemos olvidar la violencia de la que fuimos parte en el pasado y entonces eso implica consecuencias y una de esas consecuencias es que yo tengo mis reservas y que está bien, ¿no? Finalmente no tenemos que estar juntas. Entonces, bueno, con el tiempo el mundo fue cambiando, el mundo local, nos posicionamos aún más fuertes en que sí eran necesarios nuestros espacios y que aquí no iban a entrar hombres transfemeninos. Y afortunadamente con el paso de los años sí se ha logrado eso. Yo creo que la Ciudad de México y México en general, es que a costa de mucha violencia, pues sí, y de mucha resistencia nosotras nos podemos organizar. Pero regresando al tema de por qué me llamo menstruadora, con el paso de ese contexto que fue cambiando, que se fue modificando, pues empezaron los hombres a decirnos cuerpos gestantes o menstruadoras, con tal de no decir mujeres, porque se supone que ellos son las verdaderas mujeres. No. Bueno, y entonces ahora se hablan de manera despectiva de nosotras diciendo menstruadora. Y dicen que eso somos, ¿no? Entonces, casualmente coinciden que mi nombre es menstruadora desde hace 12 años, antes de esta pues sí, reducción de lo que alguna vez fue la teoría feminista en misoginia. Pero no es parte de eso, ¿no? O sea, yo sé que lo saben, pero quería igual contarlo. Y ha sido un camino muy difícil, ¿no? O sea, ha sido un camino complicado a nivel feminista de la práctica política, pero ha sido muy nutritivo a nivel teórico. O sea, cada cosa que yo fui viviendo, fui entendiendo que había que profundizar, que por aquí no era. No hay porno feminista. No lo hay. No hay heterosexualidad que se elige. No la hay. Entonces, ¿por dónde sí? ¿No? Y gracias a las diosas conocí en el camino, cuando me separo, por ejemplo, de esta colectiva que queríamos que era lesbo feminista y que ahora entiendo que no sabíamos muchas cosas. Mi justificación es que éramos jóvenes, pero lo cierto es que era más por el contexto en el que estábamos sumergidas más que por nuestra edad. Y ya, llego al lesbofeminismo con muchas reservas. O sea, sí fue como
aquí hay algo que no me cuadra, pero sí, pero no. Y he ido aprendiendo con el tiempo, ¿no? Hay críticas que me parece que no se están haciendo en otro lugar, ¿no? Yo admiro muchas cosas del feminismo radical en sus diferentes vertientes, pero sigue sin cuadrarme que no se hable de racismo o que no se hable de clasismo, algo que el lesbofeminismo sí hace énfasis. Entonces, por eso a mí me parece que es una propuesta que en mi contexto, en mi vida, es la que sostiene mi rebelión y la potencializa. Entonces, por eso soy lesbofeminista, porque los aprendizajes además son colectivos, no es como una serie de, um, digamos, de puntos que te aprendes y repites al infinito y que solamente das autoría a las europeas, sino que es constantemente poner en duda dónde estamos, dónde creamos, qué hacemos, dando autoría a las que deban de dar autoría sin que nos quedemos ahí. O sea, esto no es la academia, ¿no? Entonces es crear, es sostener, es etcétera. Y también dando reconocimiento sobre todo a las contemporáneas. A mí me parece muy importante eso. Y que claro, ha sido, pues les decía, un camino complicado porque una va comprendiendo la importancia de proteger ciertas ideas para que no sean deglutidas por el pensamiento postmoderno. Y eso implica tener una práctica política ética que signifique saber con quién estamos, o sea, confiar en las mujeres en las que estamos. No es un feminismo de masas, ¿no? No es un feminismo que a toda costa queremos una gran asamblea. No quiero una gran asamblea. No, yo quiero que actuemos de manera política comprometida, autónoma entre nosotras, sin que aspiremos a la foto de la gran protesta. O sea, ¿para qué quieren una gran marcha si estamos reunidas con las que venden úteros? O sea, yo no quiero marchar con las institucionales. Yo no quiero que estemos en una asamblea unidas con las que trabajan para la derecha. O sea, no quiero eso. Quiero que confiemos en nosotras, en las que cotidianamente nos vemos a la cara y enfrentamos los días cotidianos y que podamos construir salidas poco a poco. No veo la salida de una gran revolución, ni tampoco en la academia, ¿no? Tampoco en estos grupos muy academizados que defienden así puntos muy concretos, pero que su práctica política y de vida sigue siendo muy misógina. O sea, no. Entonces, para mí es una mezcla de todo, tanto de, pues sí, de la aportación teórica, que es muy, muy nutritiva, que a mí me encanta, ¿no? Me encanta leer, pero que es más allá. O sea, yo amo leer siempre y cuando significa una crítica, porque puedo retomar puntos, pero puedo criticarlos y está bien, ¿no? O sea, me asusta quienes no puedan criticar ciertas ideas, porque entonces siento que eso se presta a grupos de muchísima jerarquía. Y aquí podemos criticarlas, podemos criticar lo que pensaron, lo que dijeron, es más, a aceptar que hay unos puntos que no aplican aquí, y está bien, es parte de construir, es parte de nutrirnos colectivamente. Entonces yo voy a seguir llamándome menstruadora porque habla además de toda mi historia en el feminismo, habla de muchas transformaciones que he tenido y que voy a seguir teniendo. O sea, yo no me imagino dónde voy a estar en 2 años. Yo solo sé que en la práctica política no me gustaría seguir viviendo como hasta ahora he vivido, que desafortunadamente veo que la práctica lésbica en mi vida y en la vida de varias compañeras se reduce a tener novia. Entonces, para mí eso no es la lesbiandad. Sí es importante, ¿no? Compartir eróticamente, amorosamente con otras, me parece fascinante. Y es más que eso. Entonces, sé que no quiero seguir repitiendo, o sea, no quiero voltear atrás y decir mi vida lésbica parejil es mi práctica política. Pues no, no, o sea, sí, pero no. Hay más, ¿no? O sea, quiero ver colectividad, seguir en los grupos de mujeres, construir posibilidades territoriales entre nosotras, eso es lo que quiero. Y ciertas cosas, pues dejarlas de hacer a la larga, que ahora para mí son necesarias, ¿no? Es necesario, por ejemplo, vivir en la ciudad, es necesario tener ciertos diálogos o ciertas cosas, ciertos proyectos, pero espero que luego ya no, que se sostengan con otras compañeras, porque pues con todo y que ha sido una trayectoria corta la que llevo, o sea, desde el 2011 les decía hasta la actualidad de una manera pues constante, ininterrumpida, de diario, pues hay cosas que ya no quiero seguir haciendo, ¿no? A nivel de cansancio.
A nivel de ya, por favor, que nadie más lo pueda hacer. Pero se hacen estos vicios en donde las demás esperan que tú lo hagas. Es más, repiten o copian tus proyectos, como si no hubiera más ideas. Es complicado. Pero obviamente, menstruadora, mi nombre va a seguir. No, no pienso quitármelo. Quienes se burlan de manera muy misógina y qué va a pasar cuando tenga la menopausia, etcétera. Pues entonces veré, ¿no? Pero mientras tanto la menstruación ha sido parte de mi vida y seguirá siendo parte de mi vida, con todo y que yo no tengo un acercamiento muy amoroso como, bueno, sí amoroso, pero no tan íntimo quizá como con otras compañeras, o que otras compañeras tienen con su menstruación, que es como hasta llegan a hacer ciertas cosas, tomársela, um, este, diseccionarla, o sea, para entender sus colores, etcétera. No llego a eso, ¿no? Me gusta mi menstruación a nivel de que amo la copa menstrual, ver la sangre, sentir la sangre, oler la sangre, me fascina, pero nunca creo que no la he probado. Quizá un día, ¿no? También eso puede cambiar. Tampoco he pintado con mi sangre, quizá un día. Y pues todavía me falta mucho con respecto a qué pasa con el nombre de menstruadora. Lo estoy usando porque de manera despectiva se hablan de mí así, ¿no? Como la menstruadora dijo, etcétera. Y digo, bueno, pues está bien, ¿no? Es el nombre que yo elegí en el año 2008 y que se sigue usando y que siguen identificándome así, pues está chido, ¿no? Constantemente también veo que sigue siendo importante lo que digo y eso pues me llena de alegría porque se esperaba que yo lo que escribiera no valiera nada, dado el contexto del que provengo, la vida que he tenido, etcétera. Pues que dijeran, pues está loca, ¿no? Que sabe. Pero que ha significado tanta ebullición de enojo, de cómo es posible que ella diga, cómo es posible que ella piense. Pues si no te afectara tanto, no me harías caso. Te afecta mucho, ¿no? Hay algo que te hace temblar o que te remueve y que te sientes la necesidad de aclarar que tú no, pues eso me encanta. No es finalmente ya con el paso de los años no es algo que yo busque como vivo para causarte esa reacción, no, pero sé que puede causarla y sé que no me importa. O sea, me importa dialogar, pero no o sea, hacer la comidilla de las demás porque mi posición es totalmente respetuosa y amorosa con el cuerpo de las mujeres y por eso en mis espacios no hay trans y que entonces eso sea la comidilla, pues no me importa. No lo seguiremos haciendo, lo hemos hecho los últimos 9 años, ¿no? Con los primeros errores en ese tiempo, pero lo vamos a seguir haciendo. O sea, no, eso no tenga ninguna duda. Y no se va a callar esto. O sea, muchas veces se preguntan, pero ¿por qué hay más radicales? Yo les digo que tengo mis cosas con las radicales porque luego son muy racistas y muy heterosexuales. Por eso digo, soy lesbofeminista. A mí no me mezclen con las radicales que andan luego ahí diciendo que no hay diferencias de raza ni de clase. Espérense. Soy lesbofeminista y nosotros articulamos desde una lesbiandad ancestral ubicada en Abya o sea, Latinoamérica, entendiendo que hay diferencias racistas no creadas por nosotras sino impuestas, pero que articulan este mundo y que hay que verlas, porque entonces nos jerarquizaron en nuestra contra, sí, pero entonces hay que hablarlo. No es como decir, ah, ya todas somos iguales, no sé qué. Pues no, ¿no? O que la única diferencia que hay entre nosotras es una diferencia de comportamiento, una diferencia espontánea, pues no. Las diferencias que hay entre nosotras son de clase y de raza, también de edad, etcétera, etcétera. Y esas diferencias hay que comprenderlas, denunciarlas, para que con el paso de los años, quizá un día podamos dialogar entre todas, pero por ahora quizá no es posible. No es posible porque si yo me junto con una mujer blanca de un colegio privado, ella cree que yo tengo que obedecerla. No es posible porque si yo me junto con una activista de tal país, que es un país blanqueado, cree que yo no sé nada porque no soy parte de su blanquitud, ¿no? No es posible ahora ese diálogo. Quizá un día, siempre y cuando ellas hagan su trabajo y nosotras el nuestro, pero también pienso que haciendo nosotras nuestro trabajo, no es que no se pueda hacer nada, ¿no? O sea, también es una mentira como hasta que ellas se cuestionen, esto va a cambiar. O sea, que hasta que las racistas se cuestionen esto va a cambiar, no creo, ¿no? No, ¿por qué? ¿Por qué no podríamos hacer cosas? Claro que podemos hacerlo, o sea, es parte de la autonomía y es parte de las propuestas que se han construido según los territorios. Así que
tampoco dependemos de si dejan o no de cuestionarse o si quieren o no cuestionarse, o sea, no, vamos a continuar. En fin, ya me extendí mucho hablando de quién es menstruadora, soy yo. Voy a seguir usando el nombre, es parte, les decía, de mi historia, de quién soy. Afortunadamente en este tiempo además es un reforzamiento, una reivindicación de mi cuerpo sexual de mujer, porque ser mujer implica tener este cuerpo, no porque sea un capricho mío, no es que yo dije un día, ay, fíjate que las que tengan vulva van a ser mujeres. No, esa fue una clasificación de los hombres y fue una clasificación para devaluar nuestros cuerpos a objetos. Así que si tú no tienes ese cuerpo con presunta capacidad paridora, como dice Karina Vergara Sánchez, teórica lesbofeminista, no eres una mujer. O sea, no. Les digo que no es por un capricho, es porque así se decidió la clasificación. O sea, no te van a obligar a parir. O sea, no te van a obligar a hacer el trabajo del hogar desde nacer. Entonces, eso es lo que sostiene, o bueno, la materialidad de nuestra opresión de mujeres es este cuerpo. Y este cuerpo, pues suele menstruar. Que las niñas no, pues no. Que las mujeres con ciertos padecimientos tampoco. Pero solemos menstruar, esa es la verdad. Tenemos una vulva, tenemos un clítoris, tenemos un útero, tenemos ovarios. Que algunas no porque hubo un tumor, es verdad. Pero seguramente tienen una vulva y cuando nacieron se asumió desde su cuerpo con vulva, con clítoris, que tenían una presunta capacidad paridora y por tanto recibieron una educación para ser objeto de intercambio entre hombres. Es con ellas con quien vamos a dialogar, con quien vamos a crear, con quien vamos a imaginar y vamos a hacer la rebelión. No con aquellos que forman parte de la historia de opresión sobre nuestros cuerpos, no con los opresores. En fin, pero, hice preguntas en mi Instagram, les voy a dejar ahí la dirección, no sé dónde, o quizá en el cuadrito, no sé, no soy youtuber. Para que, bueno, me intenten seguirme. Entonces ahí últimamente he estado respondiendo más dudas. Ahorita pregunté dudas, están muy complicadas. Bueno, sí las puedo contestar, pero pienso que me llevaría un video por duda y lo voy a hacer, pero luego. Gracias por verme, que estén muy bien.